Hablar acerca de Ed Kemper no es fácil, no solo por los crímenes que cometió, sino también porque muchas de las cosas que hizo fueron más tarde relatadas por él mismo y no es un narrador confiable. En varias ocasiones ha cambiado su versión de los hechos dependiendo de con quién hablara. Lo que voy a contar es una recolección de lo que sabemos y lo que él dijo. Ed solía cambiar la narración de lo que hizo para en ocasiones hacerlo ver un poco más inocente, salteando algunos detalles horribles. Por lo que cuando escuchen algo sobre Ed Kemper, sepan que quizá es peor de lo que se describe. Lo que voy a relatar hoy tiene muchísimos detalles inimaginables para muchos de nosotros. Es por eso que este video es parte de la serie de Mentes Perversas. Y créanme que el nombre le queda a la perfección. Edmund Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 y creció en la ciudad de Burbank, en California. Era hijo de Edmund Kemper Jr. y Clarnell Kemper. Además tenía 2 hermanas, siendo él el hijo del medio. La historia de Edmund quizás sea un caso paradigmático en lo que a asesinos seriales se refiere. A lo largo del tiempo hemos visto en el canal varios casos de asesinos seriales, y en un gran porcentaje de ellos vemos cómo ciertos patrones se repiten, más allá de las particularidades de cada uno. Cosas como una infancia complicada, abusos y familias disfuncionales, también cómo empiezan a aparecer ciertos comportamientos o conductas, como la dificultad para socializar y distintas perversiones. Bueno, el caso de Ed Kemper tiene todo esto y más. El principal problema en la infancia de Ed era la relación con su madre. Esta relación no solo fue significativa en su infancia, sino también algo que lo acompañaría el resto de su vida. Clarnell era una mujer robusta, algo que Ed heredaría, medía cerca de 1,80 y pesaba casi 100 kilos. Además, era muy violenta y controladora, sobre todo cuando estaba borracha, que era gran parte del tiempo, ya que sufría de alcoholismo. El principal objetivo de su ira y su violencia era su hijo, Ed. La cantidad de abusos que sufrió durante este periodo es difícil de dimensionar. Podríamos estar horas hablando sobre esto. Clarnell no solo ejercía violencia física sobre Ed, además ejercía violencia psicológica. Le hacía saber que era un bueno para nada, que era feo y que las demás personas nunca lo querrían, sobre todo las mujeres. Ed creció rodeado de mujeres. Si bien estaba su padre, estos se separaron cuando él tenía 9 años y quedó a cargo de su madre junto con sus hermanas. El padre de Ed no soportaba a Clarnell en lo absoluto, y tan mala era su relación que la comparaba a pelear en la guerra. De hecho, vivir con Clarnell no se comparaba en lo absoluto a estar en las pruebas de las bombas atómicas para Ed II. Previo a abandonar a la familia, Ed II viajaba lejos de su casa por largos periodos de tiempo. Literalmente prefería trabajar en sitios lejanos de testeo de bombas atómicas antes que estar en ese lugar con su familia. O sea, no es que lo decía en broma. Hasta que llegó el día en que se cansó y formó otra familia con alguien que lo odiaba menos, dejando atrás a sus hijas y a Ed III. Clarnell trataba mucho mejor a las hermanas de Ed que a él, y estas a su vez también abusaban del niño, claramente repitiendo y aprendiendo el comportamiento que veían, algo que Clarnell de hecho premiaba. Para Ed, su madre sí lo amaba, a su manera, pero lo quería. Y él también a ella. A la vez que sentía eso, también sentía un tremendo rechazo y una ira que jamás se calmaría y se vería reflejada en sus acciones años más tarde. A pesar de todo esto, al joven le iba bastante bien en la escuela, en cuanto a rendimiento académico se refiere. Sin embargo, tenía muchos problemas para socializar. Casi no tenía amigos y era frecuentemente objetivo de las burlas y acoso de sus compañeros de clase. Otra cosa que destacaba en Ed era la pasividad con la que recibía todo esto. Jamás se le ocurrió hacer frente a su madre o a sus compañeros. A los 8 años, la madre de Ed comenzó a encerrarlo por las noches en el sótano. Él veía cómo Clarnell y las niñas se iban a las habitaciones que estaban arriba, mientras él descendía hacia una habitación oscura, sin ventanas, húmeda y fría. Estamos hablando de un lugar que no permitía ningún tipo de decoración adecuada para un niño,
con una cama chiquita equipada con un saco para dormir, de esos de acampar, rodeado de tuberías y como única iluminación una lámpara colgando del techo que encendía con una cuerdita. Es decir, que tenía que caminar en plena oscuridad por las escaleras hasta el centro de la habitación para poder llegar hasta ahí y finalmente encender la luz para ver a su alrededor. Lo peor de toda esta situación es que Ed no podía escapar de alguna forma, ya que la única salida del sótano era una pequeña puerta que desde afuera permanecía trabada con la mesa de la cocina. Pero ¿por qué mandarlo a dormir tan lejos? Según Clarnell, esto era porque predecía, desde bien temprano en la vida de Ed, que podría llegar a querer abusar de sus hermanas. Y no era solo eso. Las hermanas le dijeron a Clarnell que Ed les había contado cómo quería besar a su profesora, pero que solo podría hacerlo si la mataba primero. Hay más de una versión de esta historia, en las cuales cambia el orden de los factores o la persona a la que quería besar, pero la idea seguía siendo la misma. Desde muy chico tenía esta idea preconcebida de que para estar cerca de una persona debía matarla. Esto perturbó profundamente a Clarnell, quien de entrada nunca había sido buena con el niño. Encerrarlo fue simplemente parte de su manera de lidiar con él y que no fuera un problema que estuviese a la vista. El problema real es que encerrarlo con tan solo 8 años hizo que Ed la odiara aún más y no teniendo a nadie con quien hablar estas cosas o con quien descargarse, terminó guardando todo aquel rencor. Imaginen esto, una madre violenta que expresamente le dice a su hijo que desconfía de él y un padre ausente que, antes de dejarlo, le enseñó todo lo que vivió en la guerra, incluyendo armas y cómo matar a otros seres humanos. Todo lo que conoció en su vida fue violencia. Y cuando se hartó, ya a los 8 años, empezó a desear que su madre muriera, que sus hermanas murieran y que el resto de la gente que habitaba el planeta también murieran. En 1958, Ed II volvió a su casa y permitió que su hijo saliera del confinamiento en el subsuelo. Para entonces, Ed III ya tenía 10 años, y cuando las cosas podrían haberse puesto mejor para él, el hombre se volvió a ir con su otra familia. Al tiempo, Clarnell volvió a casarse e intentó que su hijo y su nuevo esposo se llevaran bien, pero eso nunca pasó. El hombre quería tener una buena relación con Ed, incluso lo llevó en algunos viajes de pesca para poder hacer buenas migas, pero en uno de estos viajes, Ed empezó a fantasear con matarlo de diferentes formas, para luego robar su auto e irse con su padre biológico, el mismo que lo había abandonado. De igual manera, este segundo esposo se fue al tiempo sin mirar atrás. A los 8 o 9 años, Ed presenció lo que para muchos era solo un acto de entretenimiento. Era un show con 2 guillotinas, una falsa y una real. La real tenía una papa para la demostración y la falsa era donde la gente del público presente podía pasar a participar. Desde aquella edad que sintió ganas de que esa guillotina fuera real, quería ver cómo caía la cabeza de la joven que había pasado a hacer la prueba aquel día. Y esto no era más que un simple show en una tiendita, pero Ed vio ahí reflejado su deseo. Un deseo que tenía desde una temprana edad, que era básicamente sacarle la cabeza a otra persona. Y lo digo de la forma más literal posible, no es una simple idea, no estoy hablando de simplemente matar a alguien, él quería sacarle la cabeza a otra persona. Otro de los recuerdos tempranos que tenía Ed ocurre en venganza a una de sus hermanas, quien le había roto un juguete. Ed respondió robando una de sus Barbies y cortándole las manos con unas tijeras, algo que podía ser visto como comportamiento normal en un niño, pero viendo hacia atrás a todo lo que hizo, nos podemos preguntar si esta no fue otra más de las advertencias que le daba a su familia. La rivalidad que tenía con sus hermanas era tanta que en una ocasión una de ellas intentó empujarlo debajo de un tren. También intentó ahogarlo en una pileta, y Ed no sabía nadar, así que le fue difícil salvarse de esa. Lo siguiente no sabemos si fue por accidente o no, pero Ed se sentó en el living de la casa una vez a limpiar su rifle, porque el padre le regaló un rifle, hasta que repentinamente este se disparó rozando a su hermana, Aileen Lee,
frenando en la pared detrás suyo. De vuelta, no sabemos si fue un accidente, si lo planeó, si quería que pasara, pero casi mata a su hermana. Ed Kemper comenzó a tener pensamientos y pulsiones violentas. Como hemos visto en infinidad de casos, comenzó torturando y matando animales a sus 10 años. Una de las primeras veces que lo hizo fue con uno de los gatos siameses de la familia, el cual enterró vivo. No satisfecho, lo sacó del agujero cuando ya se había sofocado, le cortó la cabeza y la puso en una especie de estaca para luego rezarle como si fuera un dios. Un comportamiento muy llamativo que hace pensar ¿de dónde sacó algo así? 3 años más tarde lo hizo con otro gato. Esta vez lo desmembró con un machete y un cuchillo. Le sacó la cabeza y la puso en un plato, escondiendo su cuerpo en un ropero, que es algo que repetiría varias veces. Ed tenía una fijación por desmembrar cuerpos, especialmente si eran de seres vivos que no le daban la atención que él quería, como en esa ocasión. El gato parecía querer más a su hermana que a él. De todas estas ideas violentas que tenía en la cabeza, las cuales llevaba a cabo, Ed culpaba a su madre. A los 13 años, Ed tomó su rifle y mató al perro de un vecino, algo que causó revuelo en su barrio y odio de parte de la gente de aquella comunidad. Ed esto no lo vio realmente como un problema. El odio de la gente fue algo que no le gustó, aparte de que algunos vecinos de su edad quisieron pegarle por matar al perro. Eso era algo que no quería repetir. Pero el tema de matar al perro en sí no le importaba. Al llegar a la adolescencia, el cuerpo de Ed se desarrolló drásticamente, tal como su madre. Era una persona muy alta y corpulenta. A los 15 años ya medía más de 1,90. Lo que para algunos quizás sea algo bueno, para sus compañeros era razón de burla. Ed había sido bastante problemático durante su niñez, pero en la adolescencia, mientras su fascinación por lo oscuro crecía, su timidez aumentaba. Se había vuelto mucho más tranquilo, al menos en el exterior. Por otro lado, las cosas en su casa no eran mejor que en el colegio. Su madre lo golpeaba y lo insultaba a diario. Una de las cosas que le decía es que ninguna chica se interesaría en él a menos que estuviera muerta. Todo esto era causa del tremendo parecido que Ed tenía con su ex esposo. Entre más crecía, más le recordaba a Ed II. A causa de tanto odio, Ed había comenzado a encerrarse en el sótano con sus pensamientos. Le era muy difícil comunicarse con otros, incluso cuando una chica quiso tener una relación romántica con él. Ed no veía la posibilidad. No podía darle el amor que ella quería porque no sabía cómo. No sabía controlar sus emociones, las cuales él reconocía eran cada vez más violentas. Algunos profesionales de la salud mental han estudiado la vida de Ed y las historias que cuenta sobre su familia, y han podido determinar que era muy probable que Clarnell tuviera TLP o trastorno límite de la personalidad, siendo Clarnell del tipo cruel y sádica como la describe Christine Ann Lawson en su libro, Entendiendo la madre borderline. En aquel libro explica que, por ejemplo, en el trabajo Clarnell era vista como normal, no tenía estallidos de ira y no desatendía sus labores, pero su comportamiento en el hogar había hecho que su primer esposo se sintiera confundido y dudara de todo a su alrededor. En el libro dijo lo siguiente: de los 4 perfiles de TLP en mujeres, la bruja, que es como la doctora Christine Lawson nombra uno de estos perfiles, es la menos propensa a buscar tratamiento. Su convicción de ser malvada y su autodesprecio le impiden confiar en un terapeuta. Teme ser atrapada y es probable que se vuelva violenta si es hospitalizada. La bruja puede atacar y provocar al terapeuta para provocar un castigo o rechazo. Está motivada por impulsos destructivos tan poderosos que parece incapaz de tolerar que la ayuden. Carece de fe en su propia bondad fundamental y de la capacidad de percibir la bondad en los demás, incluso en sus propios hijos. Durante su adolescencia, un joven Ed Kemper decidió escaparse de Clarnell e ir a visitar a su otra familia. En 1973 se robó el auto de su madre, condujo hasta Butte, Montana, y se subió a un ómnibus que iba hasta Los Ángeles, desde donde por fin llamó a su padre para pedirle refugio por el maltrato. Aunque no le mencionó que en realidad se había ido porque no podía soportar más
el sentimiento que tenía de querer matar a su madre. Ed pensaba que su padre lo trataría mejor y que sería bienvenido, una solución a todos sus problemas. Sin embargo, esto no fue así. Su padre se había vuelto a casar y su nueva pareja tenía hijos de otros matrimonios. Nuevamente, hay distintas versiones en internet sobre cómo fueron las cosas. Una versión es que Ed no se llevaba bien con la nueva esposa de su padre y que la acosaba y quería verla desnuda. Otras fuentes indican que el problema del joven fue con la hija de la esposa de su padre. Como sea, el resultado quedó en que Ed fue echado de la casa de su padre y lo mandaron a vivir con sus abuelos, Maud y Edmund Kemper Sr., en North Fork, California, en una zona rural. Hubo un tiempo en la vida de Ed en que iba de casa en casa, sin ser aceptado en ninguna por nadie de su familia. No solo era falta de amor, sino que directamente lo rechazaban. Y todo en la vida de Ed tenía que ser siempre triste, ya que esta última vez en que lo dejó en la zona rural, habían ido por una visita navideña, pero el padre de Ed lo dejó ahí sin avisarle. Se cambió de número de teléfono y lo ocultó de los libros de directorio para que no pudieran encontrarlo. Por ese tiempo, la madre de Ed había llamado al hombre para avisarle lo que su hijo había hecho con el último gato y le advirtió que era una mala idea dejarlo con sus abuelos, que un día podrían aparecer muertos. Y la verdad es que no sé si lo dijo en broma para molestarlo o realmente lo creía, porque predijo exactamente lo que pasaría. En este nuevo entorno, Ed experimentó otra vez un trato abusivo similar al que había recibido de su madre, esta vez por parte de su abuela, Maud. Parecía una constante bastante evidente en su vida que siempre tenía problemas con las mujeres de su entorno. Como mencionamos, esta era una zona rural. La casa estaba bastante aislada y se encontraba rodeada por un bosque. No había mucho para hacer y si se quedaba en la casa, Ed sufría el maltrato de su abuela. Así que la principal actividad que hacía era salir a cazar animales al bosque con el rifle que su familia le había regalado. Ed ya sabía, para ese entonces, que algún día mataría a un humano. Para él era solo cuestión de tiempo. Con el correr de los días, el maltrato de su abuela le generó un odio hacia ella comparable al que sentía por su madre. La abuela de Ed decidió que no le gustaba esto de que su nieto estuviera matando literalmente todo lo que se le cruzaba por el camino y mandó a su esposo a que le sacara el rifle que el padre de Ed le había regalado. Además, empezó a esconder el arma que tenían en la casa, ya que era muy preocupante la actitud del adolescente. Convengamos que Maud tampoco lo dejaba salir a encontrarse con personas de su edad, temiendo que fueran una peor influencia para él. Esto causaba que Ed se sintiera cada vez más solo y culpara a su abuela todos los días un poquito más. Ed se describiría años más tarde como una bomba de tiempo. Él deseaba matar a su abuela, pero también había comenzado a tener fantasías sexuales con ella. Desde el principio podemos ver que estas fantasías, que nunca se detuvieron, tenían que ver con su deseo de ejercer fuerza sobre las mujeres que lo rodeaban. Las odiaba y pensaba que su madre y su abuela eran crueles personas que querían castrarlo a él y a todos los hombres de la familia. Maud sospechó que Ed había descubierto el escondite de la pistola que tenían, así que cuando ella se iba, también se la llevaba. El problema es que al ver cómo se iba con la pistola, Ed interpretó que ella no confiaba en él. Lo que tiene sentido porque era verdad. Es entonces que llegamos a los primeros 2 crímenes que cometió Ed Kemper. Fueron nada más y nada menos que sus propios abuelos. El 27 de agosto de 1964, a la edad de 15 años, Kemper le disparó a su abuela, Maud, de 66 años, 3 veces en la parte posterior de la cabeza con un rifle calibre 22 que su abuelo le había devuelto. Aquel día estaban discutiendo. A Ed todo lo que hacía Maud le molestaba, así que decidió salir a cazar con el rifle para distraerse, a lo que ella volvió a retarlo por hacer esas cosas. Fue ahí que Ed decidió matarla finalmente y cumplir con lo que tanto había querido. Volvió y le disparó por la espalda directo a la cabeza, asesinándola en el acto. Sin embargo, esto no fue suficiente y le disparó 2 veces más cuando ya estaba en el piso. Ed no se conformó con dispararle 3 veces a Maud, sino que se metió a la cocina, agarró un cuchillo y le dio varias puñaladas. Envolvió la cabeza de su abuela en una toalla y luego puso su cuerpo en la habitación. Poco después, su abuelo, Edmund Sr., llegó a casa.
El abuelo lo saludó con una sonrisa y lo llamó para que ayudara a cargar las compras dentro de la casa. Ed se acercó sin que se diera cuenta y le disparó también. Luego arrastró su cuerpo hasta el garage y se limpió las manos llenas de sangre. En esa ocasión fantaseó con tener algún tipo de relación sexual con el cuerpo de su abuela muerta, pero no quiso hacerlo, ya que le parecía un pensamiento demasiado perverso en esa época. Ed afirmó que mató a su abuelo para protegerlo de ver a su esposa muerta y posiblemente sufrir un ataque al corazón. Muy considerado de él. Ed decidió poner el cuerpo de su abuelo en un ropero y luego empezar a pensar en qué haría. Se planteó dispararle de la misma forma a cualquiera que llegara hasta la casa y viera lo que había hecho, pero en realidad lo resolvió de otra forma distinta. Sorpresivamente, tras los asesinatos, Ed llamó a su madre, la persona a la que más odiaba en el mundo. El joven lloró en el teléfono mientras Clarnell le decía muy tranquila que se quedara quieto ahí mientras ella llamaba a la policía. Y luego de cortar el teléfono, Ed decidió que no la esperaría. Así fue como él llamó por sí mismo al 911 y se sentó en la puerta a esperar que llegaran los oficiales. Fue detenido para ser interrogado y no tuvo problema en confesar ambos asesinatos, declarando que solo quería ver qué se sentía dispararle a la abuela. También contó que su intención era hacerse lo mismo que le había hecho a sus abuelos, pero que no había querido dejar un desastre para la policía. Obviamente Clarnell llamó a su ex esposo para darle la noticia y también para comunicarle un "te lo dije". Ed Kemper para entonces era menor de edad. Además, un psiquiatra designado por la corte lo diagnosticó como paranoico y psicótico, lo que llevó al juez a enviarlo a un hospital psiquiátrico en vez de a una cárcel para menores. Independiente de la edad, esta es una persona que asesinó a sus dos abuelos. Uno diría que era entonces bastante peligroso y que debía ser vigilado de cerca. Creo que ya deben saber para dónde voy con todo esto. Dijeron que Ed padecía esquizofrenia, que era lo suficientemente grande en tamaño, no en edad, y lo suficientemente peligroso como para estar en un lugar lleno de asesinos y abusadores sexuales mayores de edad. Por lo cual estaba bien que lo metieran a una institución psiquiátrica en lugar de dejarlo en una institución para menores. Kemper fue llevado al Hospital Estatal de Atascadero en California, donde pasó 5 años. El problema era que su diagnóstico había sido errado. En el hospital le hicieron pruebas para medir su coeficiente intelectual y los doctores se sorprendieron cuando mostraba resultados excepcionales. El IQ promedio en Estados Unidos es de 100, pero a Ed el primer test le dio 136 de IQ. Algo que los doctores no pudieron creer, por lo que le hicieron otro examen y este dio un resultado de 145, algo impresionante. Ed se dio cuenta de que podía sacar ventaja de todo esto. Se convirtió en un paciente modelo, impresionando a los psiquiatras con su aparente progreso, y diría que de todas formas no era muy difícil. Está bien que Ed al parecer era sorpresivamente inteligente, pero los doctores en aquel momento tampoco se destacaban por ser brillantes. El estudio de la mente humana, la psicosis, el trastorno antisocial y todas esas cosas era bastante nuevo, al menos lo que era el estudio serio. El problema es que parece ser que en Atascadero tiraban todos esos términos y muchos más de acá para allá sin fijarse demasiado. Justo pasó que no sabían cómo definir a Edmund Kemper. No tenía respuestas que hubieran visto antes en otros asesinos. Él aprovechó esto todo lo que pudo. Con el tiempo y su manera de involucrarse en el estudio de la mente, hablando con psicólogos y psiquiatras, Ed pudo aprender mucho. También aprender a decir lo que los doctores querían escuchar. Muchos de ellos simplemente se guiaban por ciertas respuestas prescritas, algo que esperaban escuchar. Entonces Ed se aprovechó de eso, se aprovechó de que tenía las respuestas para darles. Pero no solo aprendió de los profesionales académicos, sino también de los asesinos y pervertidos sexuales que había en el lugar. Escuchó sus historias con lujo de detalle y las técnicas que usaban, confirmando para él que todo se trataba del poder que uno ejercía sobre otro. Eso era lo gratificante de atacar a otro ser humano. Como ahora aprendemos de la perfilación criminal, Ed aprendió de sus mentores las cosas que habían hecho mal y que los habían llevado a ser capturados, como por ejemplo secuestrar a mujeres que los conocían. Respecto a su comportamiento y a sus respuestas, uno de los psiquiatras del hospital dijo: si viera a este paciente sin tener ningún historial disponible o sin obtener ningún historial de él,
pensaría que estamos tratando con un joven muy bien adaptado que tenía iniciativa, inteligencia y que estaba libre de cualquier enfermedad psiquiátrica. Ed sabía cómo sería un tratamiento ideal, sabía cómo contestar a las preguntas de sus doctores y como además ellos conocían el resultado de la prueba de IQ, lo creían muy inteligente y capaz de recuperarse. Por lo que no dudaron cuando vieron que Ed se estaba comportando mejor. En los ojos de los psiquiatras lo que estaban haciendo servía. Estaban rehabilitando y reeducando al asesino Edmund Kemper. Fue así como Ed fue liberado del Hospital Estatal de Atascadero y de ahí pasó al Centro Juvenil de California. Para entonces medía 2 metros y pesaba 125 kilos. Era para muchos una bestia con la cual no se querían meter, así que realmente no tuvo problemas con otros presos. Finalmente, tras 5 años de encierro, a sus 21 años, en 1969, Ed fue puesto en libertad porque se había rehabilitado completamente. Estaba listo para volver a ser parte de la sociedad, así que su plan había salido a la perfección. Error. Grave, grave error. Algo que no me canso de decir en estos videos porque por alguna razón no es la primera vez que un grupo de personas delibera si darle la libertad o no a un individuo que mató por lo menos 2 veces de forma cruel y deciden dejar que vuelva a estar en sociedad. Es algo que no entiendo, es algo que muchas de las personas que ven estos videos no entienden, porque una cosa es una persona que cometió otro delito, que no mató a una persona, y otra es alguien que de una mató 2 veces y que pasó solamente 5 años en rehabilitación. Porque uno puede discutir que las personas que están a cargo de estas decisiones son profesionales calificados, justamente para decir si puede salir o no, pero evidentemente no estaban tan calificados porque Ed les dijo lo que quiso, hizo lo que quería y se fue. Le creyeron todo. Y no solo a él, porque es inteligente, sino que esto también lo hicieron otros criminales que supuestamente no tenían esa inteligencia y esa capacidad que Ed Kemper sí tenía. Y como parte de las condiciones para quedar en libertad, Ed debía vivir con un familiar y la única que lo recibió fue su madre, a pesar de que había sido aconsejado por todas las personas que lo habían tratado de no acercarse a la mujer en lo absoluto. En los siguientes años, Kemper intentó reintegrarse a la sociedad, comenzó a asistir a la universidad pública para estudiar Derecho Penal y también quiso ingresar a la Academia de Policía. Sin embargo, no cumplía con los requisitos físicos porque era demasiado alto. Para este momento medía aproximadamente 2,05 metros, así que consiguió un trabajo como señalero de construcción de carreteras en la división de carreteras. Sus compañeros de trabajo le pusieron un apodo, forklift, que son las máquinas elevadoras que se usan para cargas muy pesadas. A Ed le quedaba muy bien el nombre, ya que él levantaba bolsas de cemento de 40 kilos con una facilidad que otros claramente no tenían. Durante ese tiempo también intentó salir con una chica a quien no le dijo que había pasado los últimos 5 años de su vida encerrado en un hospital psiquiátrico. Él lo intentó, pero no fue una buena cita. Igualmente, por más mala que fuera, ni siquiera intentó matarla. En cuanto a la supervisión legal que Ed requería, no la hubo. Volvemos a lo mismo, de que muchas personas se plantean quiénes son los que deciden quién sale en libertad después de haber asesinado gente. Porque una cosa es que puedan hacerle un seguimiento a la persona que fue liberada condicionalmente y otra muy distinta es que lo liberen y encima no haya nadie para controlar lo que está haciendo en su día a día. Durante un tiempo Ed no tuvo ningún tipo de revisión. El tema es que se encontraba en California y parece que no había muchos controles en esa área, así que realmente ni siquiera lo buscaban. Se habían olvidado de él. Ed debía ver a su oficial de libertad condicional y a una trabajadora social todos los meses, pero nadie lo contactó. Así que él mismo llamó al oficial para preguntarle si acaso él debía buscarlo para hablarle, pero esta persona le respondió: ¿por qué? ¿Tenés un problema? El oficial le dijo que estaba demasiado ocupado, que todos estaban demasiado ocupados y que después en algún momento alguien lo buscaría. No pasó. Así que Ed siguió con su vida. Decidió que quería hacer las paces con su padre, o al menos intentar disculparse,
con él, así que logró obtener su número y lo llamó. Ed II no quería verlo en su casa, especialmente porque su esposa nunca estuvo a favor de Ed III y el asesinato de sus suegros le había dado la razón. Ambos, padre e hijo, decidieron encontrarse entonces en un restaurante. Y si bien la charla fue amena, comieron, tomaron cerveza y se despidieron sin mucho más, Ed II nunca volvió a ver a su hijo. Muchos años más tarde, su hijastro aclaró que el haber dejado a Ed III con sus abuelos pesaba en la conciencia de su padre, quien había sido advertido y sabía de lo que era capaz. Recordemos además que él le enseñó a cazar y le regaló el rifle que usó para matarlos. Recién muchos años más tarde, en su lecho de muerte, pudieron, no te digo hacer las paces, pero hablar un poco. Más allá de eso, en todo ese tiempo nunca se volvieron a ver. En 1969, Ed Kemper compró una moto que posteriormente estrelló sufriendo una lesión en la cabeza. Usó el dinero de la indemnización por el accidente para comprar un auto, un Ford Galaxy 500. A este le puso una radio, un micrófono y una gran antena que más tarde tuvo que sacar para no levantar tantas sospechas ni alertar tan fácilmente a los posibles testigos. Y la relación con su madre seguía siendo muy mala. Ella lo seguía maltratando e insultando. Esto no hacía más que generar rencor en Ed, quien nuevamente comenzaba a fantasear con asesinar personas. Teniendo trabajo y sin ningún tipo de supervisión estatal, Ed se fue a vivir a un departamento que compartió brevemente con un amigo hasta que este decidió irse. Contexto. Eran los 70s y Estados Unidos estaba en su etapa de marihuana y amor libre. Mucha confianza, mucho intento de ser pacífico y claro, fue un momento prolífico para los asesinos seriales. Ed Kemper no era la excepción. Para entonces había muchísimas chicas haciendo dedo, es decir, pidiendo que una persona en auto las llevara de punto A al punto B. Ed estaba fascinado y con su nuevo auto podía levantar a tantas chicas como le permitiera el día. Con el tiempo cambió un poco su imagen, dejándose crecer el pelo y bigote, dando lugar a que, por alguna razón, más chicas aceptaran ser llevadas por él. Pero Ed no mató a diestra y siniestra. Él era bastante inteligente y se tomó un tiempo para aprender cómo comunicarse bien con las chicas, sus gustos, qué funcionaba y qué no a la hora de tener una conversación y qué cosas cambiar de su apariencia. Con el pasar de la semana fue juntando armas o cualquier objeto que fuera a necesitar, cuchillos, toallas, sogas, cinturones y por supuesto bolsas. También se las arregló para hacer que quien fuera de acompañante no pudiera destrabar la puerta desde dentro. Igualmente estuvo un año entero desarrollando su plan, la ruta, los objetos y las víctimas. Una vez que se sintió listo, empezó a llevar a las chicas en su auto mientras exploraba qué tan lejos podía llegar antes de que comenzaran a desesperarse. Esto significa ir físicamente a mayor distancia de su destino original o tomar caminos raros, oscuros y feos. De poco fue incorporando todos los elementos hasta que en 1972 comenzó. Fue así que entre el 72 y el 73 Ed llevó a cabo una seguidilla de asesinatos. El 7 de mayo de 1972, Ed recogió a dos estudiantes de 18 años de la Universidad Estatal de Fresno, Mary Ann Pez y Anita Luchesa, que hacían dedo cerca de Berkeley, con la intención de visitar amigos en la Universidad de Stanford. Tras conducir durante una hora, la llevó a un área boscosa, aislada, cerca de Alameda, un lugar que conocía por su trabajo en el departamento de carreteras. Las chicas no conocían la zona, por lo que en un principio los atajos no les sonaron sospechosos, pero poco a poco se dieron cuenta de que algo andaba mal. Finalmente, cuando Ed las hizo bajar, ellas confirmaron lo que sabían y confirmaron lo que iba a pasar. Al momento de entender, intentaron rogar por su vida. Allí, Ed esposó a Mary y encerró a Anita en el maletero. Ed confesó que, mientras esposaba a Mary, rozó la parte posterior de su mano contra uno de sus senos y eso lo avergonzó, disculpándose a pesar de asesinarla minutos después. Le puso una bolsa en la cabeza y la ahorcó con su cinturón. Hay que entender también que el comportamiento de Ed en sus primeros asesinatos partía de la vergüenza y la falta de experiencia con el sexo femenino. Si bien quería abusar sexualmente de ellas, prefería que estuvieran muertas porque era menos vergonzoso. Mary peleó
por su vida, algo que Ed no tenía planeado, así que sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarla. Pero lo que no sabía era que eso solo no podría matarla, no era instantáneo. Apuñalar solo hacía que sangrara y no quería darle al corazón porque le daba vergüenza pasar cerca de sus pechos, así que siguió dándole puñaladas a los costados hasta que se cansó y le cortó la garganta, haciendo que finalmente se desangrara. No queriendo repetir lo que acababa de pasar, decidió apuñalar a Anita con un cuchillo mucho más grande y afilado. El problema es que se cortó a sí mismo en el proceso, requiriendo más tarde una sutura. Algo que no solemos tener es un testimonio en profundidad del asesino, pero en el caso de Ed Kemper sabemos demasiado, ya que a través de los años se dedicó a contar lo que sintió en esos momentos, y para sorpresa de muchos, tenía miedo. Primero sentía vergüenza y luego miedo de que lo descubrieran, de que sus planes se arruinaran después de no saber cómo matar a Mary Ann. Fue por eso que no se arriesgó demasiado con su amiga y simplemente la mató lo más rápido que pudo, aunque en realidad Anita fue la que más peleó por su vida. Gritó tanto que Ed pensó que iba a llegar alguien a intentar rescatarla pronto, así que siguió atacándola hasta que la pelea terminó. A pesar de haber estado un año formando un plan que le parecía infalible, las cosas terminaron saliendo muy mal. Hubo mucha más pelea de la que se imaginó en un principio. Peor aún fue que un oficial de policía lo paró en la ruta por tener rota una luz, algo que Ed no se había dado cuenta y pasó durante la pelea de Anita en el baúl del vehículo. Si el oficial por casualidad notaba algo raro, Ed intentaría matarlo, pero al final no ocurrió nada parecido y solo obtuvo una advertencia. Es realmente extraño que este policía no haya visto ninguna señal de los asesinatos, porque aparte de la sangre que tenía Ed en la ropa, que igualmente era negra, justamente con el propósito de que no se notara, y aparte de la sangre que tenía en el auto, también se había lastimado gravemente la mano, le estaba saliendo bastante sangre como para no verlo. Por la razón que sea, Ed logró evitar ser detenido en ese mismo instante. Llevó ambos cuerpos a su departamento, los fotografió y tuvo relaciones sexuales con las distintas partes de los cuerpos mientras los desmembraba, deteniéndose solo para tomar más polaroids del momento. Las partes del cuerpo fueron colocadas en bolsas de plástico y abandonadas cerca de la montaña Loma Prieta, mientras que las cabezas fueron guardadas por un tiempo y luego desechadas en una zanja. Durante el trayecto al lugar recordó varios detalles de la zona para tener un mapa mental y poder volver a visitar los cuerpos para revivir aquellos momentos. El estudio de su comportamiento nos da a entender que Ed no veía a esos cuerpos como humanos y que al estar muertas no podían oponer resistencia, por lo que le daba libertad a Kemper para hacer todo lo que quisiera, todo eso que se imaginó durante años. En cuanto a las cabezas, se las quedó lo más que pudo hasta que la descomposición era demasiada incluso para él. Él las usó todo ese tiempo para satisfacer sus deseos sexuales e incluso después de desecharlas en la montaña. Por separado, las iba a visitar cada vez que podía. En agosto de ese año, el cráneo de Mary fue encontrado en la montaña Loma Prieta, pero los restos de Anita nunca se recuperaron. Durante esa época hubo muchísimos reportes de mujeres desaparecidas o asesinadas. No estaban todas conectadas con Ed y de todas formas no había manera de probarlo, al menos no en esa época. Unos meses después, el 14 de septiembre de 1972, Ed recogió a Aiko Koo, de 15 años, de la misma manera que antes. Aiko estaba bastante apurada por llegar a su clase de danza, un deporte en el que era muy buena, así que aceptó a pesar de las dudas que tenía. Aiko comenzó a desesperarse al ver que no estaban yendo por el camino correcto, igual que había pasado con las universitarias. Pero Ed comenzó a contarle una historia inventada sobre cómo estaba yendo al bosque para cruzar el puente, que es un término que uso porque a YouTube no le gusta la palabra que pongo en pantalla. Y esto lo iba a hacer porque estaba deprimido. De esta forma, con esa historia intentó ganar su simpatía. Luego le dijo que sería un instante y que no le pasaría nada, que solamente tenía que mirar. Según Ed, testimonio en el que muchos no confían, Aiko en ese momento se calmó y se dejó poner cinta en la boca. Hizo chistes, habló con Kemper, todo porque pensaba que ella no sería la muerta al final de todo eso. Luego de taparle la boca con cinta, intentó asfixiarla apretando con sus dedos las fosas nasales de la chica. Cuando Aiko quedó inconsciente, Kemper
Comenzó a violarla, pero la adolescente se despertó. Otra vez el plan había salido mal, así que rápidamente la sofocó, siguió con lo que estaba haciendo y luego volvió a estrangularla con su propia bufanda. Colocó su cuerpo en el maletero, hizo una parada en un bar y luego llevó el cuerpo a su casa. En todo este trayecto se aseguró múltiples veces que Aiko estuviera realmente muerta, abriendo el maletero una y otra vez. Antes de volver a su departamento decidió visitar a su madre, hablar con ella un rato para saber si podía reconocer alguna señal involuntaria, algún gesto y darse cuenta de lo que había hecho. Pero no, Clarnell no pudo. Kemper salió otra vez, comprobó la temperatura de Aiko, solo por curiosidad, y siguió. A la mañana siguiente desmembró el cuerpo de su más reciente víctima con un cuchillo y un hacha. Le tomó 4 horas hacer todo eso y lavar la bañera y el baño completos. El testimonio de Ed cambió a través de los años, dependiendo de las circunstancias en las que le hacían las preguntas. A veces decía haber tenido sexo con el torso desmembrado de Aiko y otras lo negaba. Sin perder más tiempo, se deshizo de algunas partes del cuerpo por la tarde, cerca de las montañas. Al día siguiente se deshizo de las manos y la cabeza, enterrándolas porque son las partes más fáciles de identificar del cuerpo. La madre de Aiko, al igual que pasó con las 2 víctimas previas, se preocupó y quiso denunciar la desaparición, pero no dio ningún resultado, ya que la policía seguía diciendo que estaban demasiado ocupados. Demasiado como para investigar la desaparición y posible secuestro de una menor de 15 años. La madre de Aiko sabía que había estado haciendo autostop ese año porque le habían hecho una multa. En respuesta, la madre de Aiko le dijo que estaba en contra de que hiciera esas cosas. Sabía que algo malo podía pasarle, pero la joven era mucho más inocente que ella y como no tenían auto, se veía obligada a esperar el colectivo o hacer autostop. Mientras la madre de Aiko llamaba, mandaba cartas y se comunicaba con todo aquel que pudiera escucharla, Kemper manejaba con la cabeza de la adolescente en su auto mientras iba a atenderse con 2 psiquiatras agendados por la corte para terminar los trámites de sellado de su historial. Los cuentos de Ed Kemper funcionaron bien, lo suficiente como para permitirle aplicar para ser policía, aunque el fiscal de distrito logró que no desaparecieran los asesinatos que cometió. Hizo que esa información siguiera siendo accesible, más que nada para que aquella persona que le permitiera trabajar en cierto ámbito como el legal supiera con quién estaba tratando. Uno de estos 2 susodichos profesionales incluso escribió en su reporte que Kemper había hecho mucho progreso en su tratamiento y que no veía razón para considerarlo un peligro para sí mismo ni para los demás. Mientras tanto, la cabeza de Aiko estaba en su auto. Ahora, esta cabeza solamente estaba ahí porque Kemper temía que la dueña del departamento en el que se encontraba quisiera entrar sin permiso y fuera directo a ver lo que había en la heladera. Fue justamente con su tercera víctima que probó la carne humana, cortó algunos pedacitos de piel y más tarde los cocinó. Por eso los estaba guardando. Esto es lo que Ed dijo respecto a eso. ¿Conoces la sangre negra? Es sangre sin oxígeno. La vemos un instante antes de entrar en contacto con el aire. Me comí un trozo de pierna que había estado remojando en sangre negra durante casi un día. ¿Por qué lo hice? Habiendo cazado animales en Montana, solo estaba realizando un experimento de canibalismo. Aquel mismo día en que los doctores decidieron que Kemper podía irse, siendo capaz de aplicar para cualquier trabajo, su anterior oficial de libertad condicional fue a visitarlo. Kemper cuenta que la cabeza de Aiko estaba detrás suyo. Luego tuvo que deshacerse de esa cabeza también, por supuesto. Gracias a que parte de su historial juvenil fue eliminado, Kemper podía hacer otras cosas aparte de estudiar para ser policía y trabajar de lo que quisiera. También se le permitió comprar armas, así que eso hizo, y se compró una nueva pistola calibre 22 automática. Cabe decir que al mismo tiempo estaba operando Charles Manson y tenía una pistola muy similar, lo que hacía que todo esto se confundiera todavía más. Con el mismo modus operandi levantó a Cindy Schall de 19 años el 8 de enero del 73. Era un día lluvioso, había muchas chicas buscando que alguien las llevara. Básicamente Cindy recibió la misma historia. Él quería cruzar el puente y solo necesitaba la compañía de una chica linda que se quedara con él hasta el final. Luego logró convencerla de entrar al maletero diciéndole que quería despedirse de su madre y si la veía en el auto tendría preguntas. Así que, según Kemper, Cindy entró en el baúl sobre unas sábanas que había preparado para ella. Cuando Cindy se ubicó,
Kemper sacó inmediatamente su pistola y le disparó, casi sin que se diera cuenta. Esta vez no cabía dudas de que su víctima estaba muerta. Luego Ed llevó el cuerpo hasta el dúplex de su madre, donde tuvo que esperar un día para poder empezar con lo habitual. Desmembró el cuerpo, tuvo sexo con las partes y esperó unos días para comerse la carne. Después enterró la cabeza por un tiempo en el patio de la casa, mirando hacia arriba. También le sacó los fragmentos de las balas. A veces, por las noches, volvía a donde había cavado el agujero y le hablaba. Le decía cosas románticas, como si hablara con una pareja. Y como souvenir conservó uno de los anillos de la joven. Lo que quedaba de los restos los arrojó por un acantilado donde fueron encontrados al día siguiente. Para entonces, Kemper estaba empezando a notar que nadie lo llegaba a detener. No parecía importar lo que estaba haciendo. Ninguna persona lo notaba a pesar de la cantidad de oportunidades que tuvieron. Y a ver, es normal que se empezara a sentir poderoso, que se empezara a sentir como que nada le iba a pasar porque lo dejaron libre después de 5 años de estar encerrado por haber matado a sus abuelos y ya habían pasado 4 asesinatos, nadie lo veía raro. Todo el mundo de hecho lo describía como una persona confiable y buena. Hasta los psiquiatras le creían. Entonces empezó a descuidarse un poco, quizás a propósito. Al cabo de unos días, varias partes, un torso, carne, partes de piernas, fueron encontrados en diferentes lugares, incluso unas manos. Fue un trabajo de varios expertos y un rejunte del historial médico de Cindy hasta que finalmente se pudo concluir que el cuerpo armado le pertenecía a ella. El hecho de que el cuerpo fuera cortado de formas diferentes, una más prolija y otra desprolija, hizo que los investigadores creyeran que podían estar lidiando con una o más personas. En realidad creían que eran 2 asesinos. Todo esto hizo que de repente estuvieran más alerta. A ver, lo de Manson técnicamente había terminado para entonces, supuestamente en 1970, pero seguía fresco por lo que el tema resurgió y se pensó que era otro culto parecido o dedicado a Manson, o personas que habían colaborado con él antes. En California también estaba en ese momento Patrick Kearney, quien tiene una lista de más de 28 víctimas posibles, y en el 69 estuvo activo el asesino del Zodíaco, por nombrar algunos de los asesinos más conocidos de la época. Son algunos. Uno diría que después de alarmarse tanto, los estadounidenses deberían haber estado mucho más despiertos, pero al parecer o no entendían o no les llegaba la urgencia de los hechos, porque durante muchísimo tiempo siguió habiendo gente haciendo autostop y hubo durante muchos años personas extremadamente confianzudas en un sistema que estaba siendo manejado de forma pésima, en donde no tenían suficiente personal como para detener esa cantidad de asesinos seriales, lo cual obviamente era mejor para Ed Kemper. Los últimos 2 asesinatos de esta seguidilla ocurrieron el 5 de febrero del 73. Después de una violenta discusión con su madre, Kemper salió de la casa con la intención de matar. En aquel momento no le importaba quién fuera su víctima, simplemente sabía que iba a matar a alguien. Condujo hasta la universidad donde ofreció un aventón a 2 estudiantes. Primero ofreció llevar a Rosalind Thorpe, quien estaba esperando el último colectivo de vuelta a su casa, y después levantó a Alice Liu. Poco después de recogerlas, distrajo a Rosalind para que viera hacia otro lado y le disparó. Sin más. Luego, todavía sin detener el auto, intentó apuntarle a Alice, pero ella se movía para todos lados, poniendo sus manos al frente, tratando de defenderse. Kemper no tenía ganas de lidiar con todo eso y siguió disparando hasta que por fin la mató. Y como había pasado antes, la chica revivió y tuvo que dispararle de vuelta. Kemper explicaría más tarde que la parte de matar tal cual no era lo que lo motivaba. Es decir, el sufrimiento, el mirar a la víctima como intenta escapar, como intenta huir, no era tal cual lo que hacía divertido para él matar. Entonces esa parte en la que no sabía qué iba a pasar no era algo que disfrutara. Más bien lo que él estaba esperando era poseer los cuerpos más tarde. Como se volvió costumbre, a otras personas les dio una historia un poco diferente. Dijo que cuando Alice revivió estaba pasando por un control de seguridad de la universidad y había tapado a las chicas con unas mantas, por lo que les dijo a los guardias que estaban borrachas y las llevaba a sus dormitorios que quedaban afuera del campus. Uno de los guardias vio un sticker que tenía en su auto que mostraba que era parte del staff de la universidad, cosa que no era cierta, por supuesto. Los guardias le creyeron, se reíron un poco de la situación y lo dejaron ir sin más. Realmente no sabemos si esta historia es cierta, pero en definitiva aquella noche Kemper se sentía
invencible, y esa no era la única razón. Fue hasta la casa de su madre con el auto y lo estacionó en el patio, y ahí le cortó las cabezas a las chicas. Haya sido en el maletero o en el asiento trasero del auto, cosa que no tenemos muy clara, lo hizo cerca de la calle, donde cualquiera podría haberlo visto. Y, sin embargo, no hubo testigos que conozcamos. Nadie llamó a la policía. Lo hizo enfrente de la casa de su madre. Es obvio, ahora que lo vemos en retrospectiva, que quería que su madre supiera lo que estaba haciendo sin decirle nada. Kemper dejó los cuerpos y a la tarde del día siguiente tomó el torso de Alice cubierto por una manta pero a plena luz del día y tuvo sexo con él. Luego llevó la cabeza adentro para que mirara. Después de hacer quién sabe cuántas cosas con el cuerpo de Alice, tiró varias partes de los cuerpos al océano lejos de su casa, así como en las colinas de alrededor. Todos estos eran lugares que él conocía gracias a su trabajo en las carreteras, lugares a los que iba a veces a descansar y tomar algo. Esto es importante considerando que sus colegas hacían esencialmente lo mismo, es decir, llevar los cuerpos a lugares familiares podía causarle problemas, o quizás esa era su intención, que alguna persona sospechara de él. Cabe destacar que Kemper era muy cuidadoso con todo lo que hacía para no dejar evidencia. Lavaba bien los cuerpos y le sacaba las balas para que no pudieran rastrear su arma. Esto fue al menos hasta que se cansó de que no hubiera una persecución, de que nadie estuviera tras él. La policía y la prensa se hicieron eco de los crímenes y comenzaron a llamarlo el College Killer o el Co-Ed Killer. Este nombre provenía de la palabra co-ed, que es la abreviación de co-educational, que a su vez quiere decir una institución o sistema. La palabra co-ed también se usa para describir a las estudiantes femeninas que estudian en una institución coeducativa. El apodo quedó perfecto con el nombre de Kemper, el cual, como ya saben, es Edmund. Muy al principio también lo llamaron The Buzzsaw Butcher, por el tipo de arma que usaba, una sierra eléctrica. Ed tenía un problema grande con las parejas, con la felicidad de otras personas. Él no se creía capaz de tener una relación con una chica. Todo le daba vergüenza excepto matar y violar los cuerpos. Entonces le hablaba a las cabezas de sus víctimas. Se quedaba con sus cosas, a veces como trofeos, otras como souvenirs, y con sus identificaciones averiguaba la dirección de sus casas para pasar con el auto por ahí y entender un poco más sus vidas o comparar la idealización que hacía en su mente. Quedarse los objetos de sus víctimas era uno de esos errores que él no había querido cometer, pero ya no le importaba, porque no lo habían descubierto y no parecía que fuera a pasar pronto. De igual manera, la policía descubrió el cuerpo de estas últimas dos víctimas y se dieron cuenta de que el asesino ya no estaba siendo tan cuidadoso. Para colmo, el primer descubrimiento lo hizo un compañero de trabajo de Ed. El modo en el que operaba también había cambiado. Una de las chicas, Rosalind, seguía usando su ropa interior y ambas habían sido desechadas en el mismo lugar. Algo muy raro en este asesino, de quien ya conocían los patrones. Más tarde se encontraron con las cabezas y eso terminó con la búsqueda de las estudiantes desaparecidas. Para entonces Kemper ya se estaba cansando, no de matar, le gustaba la parte de cortar a sus víctimas en pedazos y todo lo demás, más que nada por la sensación de poder, pero todo lo que implicaba, todos los cuidados e incluso la premeditación eran cosas agotadoras para él, y más que nada repetitivas. Se estaba empezando a aburrir. Además, él frecuentaba un bar al que iban muchos policías. Obviamente él les mentía sobre su vida y al generar confianza después de estar mucho tiempo ahí, lograba sacar algo de información. No parecían ni cerca de encontrarlo. Los investigadores estaban desconcertados. No había ninguna pista que condujera al asesino. Y para colmo, algunos de los asesinatos habían sido relacionados a otros asesinos. Seamos sinceros, la policía no lo iba a atrapar. Por más descuidado que se hubiera vuelto Kemper, no tenía nada que temer, hasta que él mismo decidió terminar. El 20 de abril de 1973, Kemper cometió sus dos últimos homicidios. Por alguna razón decidió que ya era hora de llevar a cabo su venganza. Iba a matar a su madre. Él y Clarnell no paraban de pelear, era absurdo, ella lo culpaba de todo lo malo de su vida y él mataba luego de las peleas en una especie de desquite. Ella trabajaba en una universidad, la mayor parte de la vida de Ed fue así. Él llegó a pensar que esa también era una de las razones por las que mataba a estudiantes universitarias. Era como atacar la zona donde ella trabajaba, aunque no fuera directamente en su universidad. Pero no era solo eso. Él temía que su madre supiera que era un asesino. Eran sentimientos contradictorios, pero sabía que podría romperle el corazón y también enojarla tremendamente. Mucho más de lo que nunca se había enojado. Ed le temía más a su madre que a la policía y a las consecuencias de los asesinatos.
Puede ser que sí. La noche del 20 de abril, Clarnell se quedó tomando afuera de la casa hasta las 4 de la mañana. Cuando llegó y se fue a la cama, Ed fue a hablarle y ella le contestó de mala gana, algo que selló la idea del asesinato. Después de una noche de insomnio en la que deliberó sobre cómo llevar a cabo el acto, Kemper asesinó a su madre, Clarnell, con un martillo mientras ella dormía. Después de golpearla, le cortó la garganta y la decapitó. Puso su cabeza en un estante y le gritó como por 1 hora. Después le tiró dardos. También le sacó la lengua y le cortó las cuerdas vocales, algo bastante simbólico. Intentó colocar su laringe y lengua en el triturador de basura, pero fueron expulsadas, aumentando aún más aquel simbolismo que Ed creyó fue su voluntad en el más allá, ya que su madre nunca se quedaría tranquila con que él tuviera la última palabra. Por último, practicó necrofilia en el cuerpo y la cabeza de su madre. Otra vez, para él esto era un acto de poder, y como hizo varias veces durante su vida, puso el cuerpo en el ropero. Después de matar a su madre, Ed Kemper llamó a Sarah Sally Hallett, de 59 años, una de las mejores amigas de Clarnell. Quería traerla a la casa con la promesa de cena y cine, pero Hallett no atendió el teléfono. Tras varios intentos fallidos, Kemper se fue a un bar de policías. Allí, mientras se tomaba unas cervezas y tequilas con sus colegas policías, se encontró con un tipo que le debía $10. En este punto, Ed solamente quería matar. Sabía que quería matar a alguien, y Sally no había atendido. Molesto por lo de la deuda, pensó inmediatamente en matarlo a él. Sin embargo, para su sorpresa, el hombre le pagó la deuda en ese momento y le pidió disculpas. Ed, completamente conmovido, invitó las siguientes rondas de cerveza. Kemper volvió a su casa y a las 5 de la tarde, Sarah Hallett se comunicó con él y dijo que iría hasta allí para el plan de ver una película. Kemper se preparó, tenía todo dispuesto para matarla. Sarah llegó a las 7:30 p.m. y él le dijo que su madre estaba un poco atrasada, pero que ya llegaría sin dudas. Sarah estaba cansada, quizá había sido la que salió con Clarnell la noche anterior hasta las 4 de la mañana. Así que rápidamente se fue al sillón diciendo: «Vamos a sentarnos, estoy muerta». Kemper no dudó ni un segundo. A partir de ahí, la golpeó en el estómago, la dio vuelta para no hacer contacto visual, como de costumbre, y la mató ahorcándola. Inmediatamente después la bajó al piso y le puso una bolsa en la cabeza, atada con un cable, solo para asegurarse de que no reviviera. Más tarde practicaría también necrofilia con ese cuerpo. Y así, con ese horrible acto, finalizaban los asesinatos de Ed Kemper. Pasada la adrenalina y todas esas cosas que Kemper sentía, se dio cuenta que estos 2 asesinatos en particular estarían directamente relacionados con él, que ya no había para dónde correr. Aún así, decidió intentar. Cargó el auto de Sarah con armas y le dejó una nota a la policía, gente que ya conocía por tomar tantas noches seguidas en el bar. Esta nota decía: «No fue torpe ni incompleto, señores, simplemente faltó tiempo. Tengo cosas que hacer». Aproximadamente a las 5:15 a.m. del sábado. No era necesario que ella siguiera sufriendo a manos de ese horrible carnicero. Fue rápido, dormida y sin dolor, tal como yo quería. Y si les parece rara cómo está escrita la nota, es que realmente era así. Estaba escrita muy rápido, sin elementos narrativos, eran simplemente hechos. El 21 de abril de 1973, después de los asesinatos de su madre y Sarah, Kemper huyó de la ciudad en el coche de Sarah para luego alquilar un vehículo diferente, un Impala verde, a donde pasó todas sus armas. ¿Podés no hacer eso? Gracias. Basta. Condujo durante 18 horas hasta llegar a un pueblo en Colorado. El plan de Kemper hasta cierto punto fue escapar y mantenerse prófugo, pero cambió de idea cuando se dio cuenta de que no había nada sobre los asesinatos de su madre y su amiga en las noticias. Sintió que no le estaban prestando atención o que no lo valoraban, así que decidió entregarse. Llamó a la policía de Santa Cruz y dijo que era el Co-Ed Killer y que podía llevarlos a donde había enterrado los cuerpos. Para entonces, en realidad, eran las 4 de la mañana, así que la llamada fue tomada como una broma, pero Ed insistió en que despertaran al teniente para darle la información. Y no, le dijeron que llamara después de las 9 de la mañana. A ver, la idea de Ed era esperar a escuchar en las noticias acerca de los hallazgos, los cuales inevitablemente conducirían hacia él. Iría a algún lugar alto para esperar a la policía y desde ahí empezaría a dispararles, haciendo una masacre, que es algo que pensó más de una vez durante su vida. Ed esperó unas horas, llamó de nuevo a la estación de policía y volvieron a creer que era una broma. Él, para esa segunda llamada, ya había dejado de lado la idea de dispararle a todo el mundo.
simplemente quería terminar con esa parte de su vida, entregarse, volver a tener algo de atención y listo. Y no lo dejaban. La segunda persona que lo atendió le cortó la llamada. Ed Kemper había manejado 18 horas, o 28 como dicen en otras fuentes, tomando cafeína para mantenerse despierto. Estaba cansado, paranoico y solo quería atención. Ed esperó que hubiera un nuevo cambio de turno porque creía que los oficiales de la mañana, los que estaban durante el día, sabrían qué hacer. Ed volvió a intentar llamar, pero la conexión era muy mala. Sin embargo, persistió, y a pesar de que no lo escuchaban casi nada del otro lado, empezó a gritar quién era, qué había hecho, toda la información que ellos pudieran necesitar. Pero lo desconectaron, ya fuera la mala conexión o que alguien colgó a propósito. Desde esa estación de policía le habían creído, o al menos habían intentado ubicarlo, pero no pudieron. Increíblemente, Ed no se tomó esto como una señal para huir, cuando muchos lo habrían hecho. Aunque también hay que entender que tenía una apariencia muy difícil de esconder y midiendo más de 2 metros sería fácil ubicarlo una vez que ya hubiera formado una nueva vida en otro lugar. Por cierto, estas llamadas costaban plata y no le quedaba mucha. El otro problema que Ed tenía era que se juntaba en el bar de siempre con un montón de policías y su rutina era hablar acerca del Co-Ed Killer, del Butcher. Entonces, claro, cuando llamó de vuelta y empezó a nombrar a sus amigos del bar para que le creyeran, supieron que era él y fue peor, porque pensaron que estaba borracho en algún lugar queriendo hacerles una broma. Ya era la 4ª vez que llamaba con una voluntad para entregarse que no vi nunca. Perdí. En esa llamada, él les dijo que fueran a la casa de su madre para poder ver lo que había pasado, ya que eso, en definitiva, no les quedaba lejos, y así sabrían que no estaba mintiendo. La policía le dijo que cortara para que pudieran llamarlo a aquel teléfono público y no tener ese problema que daba la llamada a larga distancia. Es decir, hubo una 5ª llamada para que por fin le hicieran caso. La policía llegó a la casa donde habían ocurrido los últimos 2 asesinatos y se encontraron con la escena que Kemper había descrito. Esta vez no se había molestado en intentar limpiar o actuar de manera metódica, por lo que todo estaba cubierto de sangre. Una vez detenido, Kemper confesó no solo el crimen de su madre, sino también todos los demás, los 8 asesinatos con lujo de detalle. También colaboró activamente con los investigadores, llevándolos a varios sitios donde había descartado los cuerpos y ayudando en la recuperación de pruebas. Parecía disfrutar de la oportunidad de relatar sus logros y demostrar su astucia a las autoridades. Fue juzgado en el otoño de 1973 y se declaró inocente por razones de locura, es decir, que no estaba en su capacidad de comprender totalmente lo que había hecho en los 8 cargos de asesinato en primer grado. Algo poco creíble, siendo que les relaté todo esto, que son cosas que salieron de la boca de Ed Kemper, quien para colmo ama la oportunidad de lucirse y en varias entrevistas, ya fuera para la televisión o con psicólogos y psiquiatras, hace reflexiones acerca de cómo llegó a matar, por qué se detuvo. Él es muy inteligente, más que suficiente para ir a juicio por sus actos. Esto es algo que se vio durante el juicio. Tuvieron que hacerle pruebas con diferentes psiquiatras y todos concluyeron que estaba en capacidad de ser juzgado. Aparte, era imposible de refutar, ya que para entonces, antes del juicio, Ed ya había confesado con lujo de detalles todo lo que hizo. Se dice que en realidad Kemper quería hacerlo del juicio, quería más reconocimiento, y por eso, en lugar de simplemente admitir su culpabilidad y pasar a lo que sería la condena, dijo que no era competente para que tuvieran que hacer todas las pruebas y llevarlo a juicio. Cuando el juez le preguntó sobre el castigo apropiado para sus crímenes, Kemper respondió que debería ser torturado hasta la muerte. Sin embargo, la pena de muerte en California había sido desestimada un año antes, en 1972, así que Kemper fue sentenciado a 8 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Se podría decir que ahí termina el caso de Edmund Kemper. Sin embargo, Kemper estuvo bastante activo desde la cárcel. Fue caso de estudio de muchos expertos en psicología, psiquiatría y criminalística. De hecho, uno de los perfiladores más reconocidos del FBI, John Douglas, lo entrevistó varias veces a lo largo de los años. Estas entrevistas le servían a Douglas para armar perfiles criminales de distintos asesinos y fueron claves para resolver varios casos. De hecho, algunas cosas de la serie de Netflix Mindhunter están basadas en Douglas y sus entrevistas con Kemper. Usualmente concluimos que el deseo de matar de varios asesinos seriales viene de una fijación con cierto tipo de persona, en una especie de venganza contra aquella figura que lo maltrató. A veces son deseos sexuales reprimidos, muchas veces empieza
como una respuesta a la violencia sufrida en la infancia. Pero lo que ocurre con Edmund Kemper es que sabemos mucho acerca de lo que pasaba por su cabeza y él mismo afirmó que en sí ganarle a la muerte le daba placer sexual. Así como decapitar mujeres, esa sensación de poder aumentaba aquel deseo sexual. Y esto, por supuesto que no es una regla para todos los otros asesinos seriales, ya que no todos matan para violar. Pero con Kemper es muy fácil notar que muchos de sus crímenes estaban basados en un deseo sexual y claramente una búsqueda de poder por sobre las mujeres que atacaba. A día de hoy Kemper tiene 76 años y continúa cumpliendo su condena en la prisión de California. Ha tenido un comportamiento ejemplar, incluso formó un grupo para grabar libros para los ciegos. Ed ha sido elegible para libertad condicional en varias ocasiones, desde que fue sentenciado a 8 cadenas perpetuas simultáneas. Sin embargo, Kemper renunció a su derecho a una audiencia o se le negó la libertad condicional en cada oportunidad. En julio del 2024, a sus 75 años, se le denegó la libertad condicional por 12ª vez. Su próxima audiencia está programada para el 2031, momento en el que Kemper tendrá aproximadamente 82 años. Y bueno, eso es todo por hoy, es todo por este video. Hasta acá llegamos con el video sobre Edmund Kemper. Y díganme, ¿ustedes conocían este caso? ¿Conocían todo lo que hizo Ed Kemper? ¿Vieron Mindhunter? Díganme en los comentarios que los estoy leyendo. Así que, habiendo llegado al final, acá están los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de ese medio. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.